Buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Punto por Punto, 20ª edición y la tercera del mes de diciembre. Mi nombre es Joaquín González y comenzaremos hablando de fútbol, donde repasamos el duelo del miércoles entre Cruz Azul y Flamengo por la Copa Intercontinental, que fue 2-1 para el Mengao con participación uruguaya. El sábado siguió su paso a la competencia y por la semi se enfrentó al Pyramids de Egipto y también le ganó, esta vez por 2-0, con doblete de asistencias del uruguayo con la 10 del Flamengo que el miércoles convirtió. Y este miércoles se decide el campeón intercontinental entre Flamengo y el Paris Saint-Germain, vigente campeón de la UEFA Champions League. Empezamos repasando entre semana las competencias internacionales, donde comenzamos con la Champions, en la cual el líder Arsenal sigue intratable y ya son 6 triunfos en 6 cotejos. Esta vez sin atenuantes por 3-0 ante el Brujas en Bélgica para ser único líder. Escoltado por el Bayern Múnich, que le ganó 3-1 al Sporting Club de Portugal. Tenemos 3 terceros igualados en puntos, el PSG que empató sin goles frente al Athletic Club de Bilbao, y cierran el top 5 dos que remontaron, el Atalanta que superó 2-1 al Chelsea, y el Manchester City que por el mismo marcador se trajo una victoria al Bernabéu frente al Real Madrid. En otros cotejos, también por el mismo resultado y bajo el mismo método de dar la vuelta, el Barcelona le ganó al Eintracht de Frankfurt, el Liverpool venció por la mínima de visita al Inter, y el Atlético de Madrid se trajo 3 puntos vitales de su visita a Países Bajos tras ganarle 3-2 al PSV y quedar octavo en esta fase de liga a la que le restan 2 jornadas para culminar. Pasando al éxtasis futbolístico del jueves, destacamos en la Europa League la victoria del Lyon 2-1 al Go Ahead Eagles. Por el mismo resultado, el Aston Villa superó al Basel y el Midtjylland por la mínima triunfó al Genk para que los 3 equipos ganadores sean los líderes de la competición. Un punto por detrás, los escolta en el Betis, que de visita superó 3-1 al Dinamo de Zagreb, el Friburgo, que por la mínima le ganó al Salzburgo, y el Ferencváros, que lo dio vuelta por 2-1 ante el Rangers, 2 portugueses para cerrar el top 8, el Braga, que por la mínima superó al Niza, y el Porto, que le ganó 2-1 al Malmo. Con el mismo resultado, el Bolonia se trajo 3 puntos clave de Galicia frente al Celta. De visita, también la Roma goleó 3-0 al Celtic, y el Stuttgart en su casa vapuleó 4-1 al Maccabi Tel Aviv. Seguimos con la Conference, donde el único líder es el Estrasburgo, que superó de visita por la mínima al Aberdeen. Su escolta es el Shakhtar, que en su viaje a Malta le ganó 2-0 al Amrum, y el top 3 lo cierra el Rakow polaco, que salió victorioso de su duelo ante el Zrinjski por la mínima. En duelos destacados, el AEK Atenas superó 2-1 al Samsunspor. Por el mismo resultado, el Rayo Vallecano le ganó al Jagiellonia polaco con participación uruguaya. Repitiendo también 2-1, la Fiorentina obtuvo una victoria clave ante el Dinamo de Kiev, y el Crystal Palace goleó de visita 3-0 al Shelbourne de Irlanda. En el panorama liguero, empezamos con la Premier, donde volvemos al lunes pasado, en el cual el Manchester United goleó al Wolverhampton 4-1 para ser sexto. Pasando al fin de semana reciente, donde empezó la fecha 16, el sábado el Liverpool superó 2-0 al Brighton, igual marcador para el Chelsea frente al Everton. Al Arsenal le costó y lo ganó en la hora 2-1 frente al peor equipo de la temporada de Wolverhampton, que en 16 partidos suma solo 2 puntos. El escolta de los Gunners es el elenco Citizen de Guardiola, que goleó 3-0 al Crystal Palace. Por su parte, el Aston Villa sufrió pero superó 3-2 al West Ham para seguir siendo tercero. Ahora mismo, el Manchester United, que si gana se pone quinto, enfrenta al Bournemouth para cerrar la jornada. La Liga Española empezó la 16ª fecha el viernes, con duelo entre Real Sociedad y Girona, que ganó la visita 2-1. Por el mismo tanteador, el Atlético de Madrid superó al Valencia, Barcelona salió victorioso de su duelo frente a los Osasuna por 2-0, el Español, con gol uruguayo, le ganó por la mínima al Getafe para seguir siendo quinto, y el Real Madrid venció de visita 2-1 al Alavés para seguir de cerca a los culés líderes. Rayo Vallecano y Betis cierra la fecha en estos momentos. En Italia, volvemos en el tiempo al lunes pasado, donde el Milan ganó al Torino 3-2 y es líder junto al Napoli de la Serie A. Pasando la jornada 15, la empezaron en un duelo clave del descenso, Lecce, que superó al Pisa por la mínima. Milan igualó con el Sassuolo 2-2 y es escolta del Inter, que superó 2-1 de visita al Genoa para ser el nuevo líder. El tercero en discordia es el Napoli, que perdió en su visita al Udinese por la mínima. Por el mismo resultado, la Juventus le ganó al Bolonia para entrar al top 5 y desplazar al sexto a su rival. En estos momentos Roma y Como culmina la fecha en Italia. La Bundesliga abrió la fecha 14 el viernes, cuando era entre el escolta Leipzig visitando la Unión Berlín, en los que los de la capital superaron 3-1 los segundos. El Hoffenheim goleó 4-1 al Hamburgo, el Eintracht Frankfurt le ganó por la mínima al Augsburgo, el Bayer Leverkusen obtuvo una victoria 2-0 ante el Colonia, el Dortmund igualó ante el Friburgo 1-1 y desperdició la chance de ser escolta del Bayern Múnich, que también empató, fue 2-2 ante el Mainz. Finalizamos en Francia, donde el viernes el Angers y el Nantes comenzaron la fecha 16 con goleada de los locatarios 4-1.
El Rennes superó al Brest 3-1. El PSG sufrió, pero le ganó 3-2 al Metz de visita para seguir de cerca al Lens, que triunfó 2-0 ante el Niza para seguir a la vanguardia. Lyon superó por la mínima al Le Havre y solo por el mismo resultado el Olympique de Marsella al Mónaco, y en un partido con 4 rojas y 7 goles, el Lille le ganó 4-3 al Auxerre para seguir en el top 4. Finalizamos con la sección de uruguayos en el exterior, donde empieza el conteo el lunes pasado, con una de las semis del Clausura en Argentina, con el gol de Thiago Palacios para Estudiantes en el triunfo por la mínima del Pincha frente a Gimnasia en el Clásico de La Plata. Doblete de Cocho de Arrascaeta para el 2-1 del Flamengo sobre Cruz Azul por la Intercontinental. Gol de El Pacha Espino en el 2-1 de su equipo, el Rayo Vallecano, frente al Jagiellonia por la Conference League. Y también en España, pero el fin de semana, gol del Lele Cabrera para que por la mínima gane su equipo el Español frente al Getafe. Martín Cauterucho volvió a anotar, al igual que la semana pasada, contribuyó con un gol en la goleada 5-0 del Bolívar frente al Bulo Bulo. En Portugal, doblete de Maxi Araujo para la goleada 6-0 del Sporting Club frente al ABS. Pasamos por Ecuador, donde hubo doblete de Octavio Rivero para el 2-1 de su equipo el Barcelona frente al Orense. Y culminamos la recorrida a México, donde Fernando Gorriarán abrió la cuenta en la derrota 2-1 de Tigres ante Toluca por la final de la Liga MX, que se terminó decidiendo por penales, en una definición tremenda donde los 11 jugadores lanzaron, y finalizó 9-8 para el equipo de Federico Pereira, que fue titular, y Bruno Méndez, que ingresó desde el banco. Nueva fecha de la Liga Uruguaya de Básquet, que comenzó el lunes pasado con un partidazo entre Peñarol y Nacional en el Palacio, que ganó el aurinegro 82-69 e igual a la línea del tricolor a la cima. 3 duelos el martes. En primera instancia, Malvin superó 91-77 a Cordón para ser el tercer líder. Urunday vapuleó a Welcome 102-63 y Unión Atlética salió victorioso de su duelo ante Braica 108-93 y no le dio la chance de ser líder al Macabeo. Y entre jueves y viernes, 3 duelos más. Defensor le ganó a Welcome 103-82, Biguá hizo lo propio con un Goes en alargue 110-106 y Unión Atlética superó 89-79 a Cordón para que las posiciones queden de la siguiente manera. 3 líderes, Peñarol, Nacional y Malvin, todos con 19 puntos, y escoltas también son 3, Hebraica, Unión Atlética y Urunday, todos un punto. Siguen Welcome y Cordón siendo los más complicados con el descenso. La actividad se reanuda hoy lunes y estará bastante cargada, dado que hay que ponerse al día, ya que luego de las fiestas tendremos descanso, con lo cual casi todos los días tendremos partidos esta semana. A nivel continental comenzó la Champions League Américas, miércoles y viernes debutó Aguada frente a Boca y Minas de Brasil. Frente al conjunto argentino fue derrota 88-71 y también contra los brasileños por 77-74. El sábado comenzó su estancia en la competición nacional enfrentando a Flamengo ganándole 75-63 y hoy lunes a la noche cierra la primera etapa frente a Obras de Argentina. Nos dirigimos rumbo a Europa, donde Zaragoza empezó su segunda etapa en la Copa Europa en una nueva fase de grupos de 4 equipos enfrentando al Peristeri griego en lo que fue derrota en casa 92-80 con 18 puntos de Joaquín Rodríguez. En la Eurocup, comenzando la segunda vuelta tras las primeras 9 fechas, el Manresa enfrentó al Cedevita esloveno y fue triunfo 99-82 con 9 puntos y 6 rebotes de Agustín Ubal. Y por Champions, el Tenerife perdió en casa frente al Trapani 83-80 con 12 puntos y 9 asistencias de Bruno Fittipaldo. Por la Liga CB, el Tenerife visitó al Breogán y le ganó 108-96 con 19 del base, Bruno Fittipaldo. Y el Manresa recibió al Barcelona sufriendo una dura derrota 89-62 con 7 puntos de igual. En la NBA empezamos como siempre repasando la actividad del lunes pasado, donde Russell Westbrook logró un triple doble que no sirvió, planilla de 24-12-14 en la derrota de los Kings 105-116 sobre los Pacers. Derrick Queen para los Pelicans sufrió la misma situación, 33-10-10, las cifras del de los Pelicans que perdieron 132-135 sobre los Spurs. El martes hubo 2 duelos por cuartos de final de la NBA Cup. A primera hora el Magic le ganó al Heat 117-118 con 36 de Desmond Bane. Y luego los Knicks de visita en Toronto superaron a los Raptors 117-101 con 35 de Jalen Brunson. El miércoles fueron los 2 restantes entre Suns y Thunder, que ganaron los de Oklahoma 138-89 y los Spurs salieron victoriosos de su duelo ante los Lakers 132-119 con 30-16 de Stephon Castle, dejando inertes la planilla de 35-58 de Luka Doncic. Jueves y viernes retornó la actividad normal, donde resaltamos un triple doble de Kevin Porter Jr., 18-10-13 en el triunfo 116-101 de los Bucks a los Celtics. Nikola Jokic cerca de la triple decena, 36-12-8 para el serbio, en la paliza 136-105 de los Nuggets a los Kings, 39 puntos de Joel Embiid en la victoria 115-105 de los Sixers a los Pacers, triple doble inerte de Jalen Johnson de 19-11-12 en la derrota abultada de los Hawks sobre los Pistons,
48 puntos de Donovan Mitchell en el triunfo 130-126 de los Cavs ante los Wizards. Por igual resultado, el Jazz le ganó a los Grizzlies con planilla de 39-68 para Keyonte George. El sábado fueron las semis de la NBA Cup en Las Vegas, donde para decidir el representante del este, Magic y Knicks se enfrentaron, donde salió victorioso el equipo de Nueva York 132-120 con 40 puntos de Jalen Brunson. Y por el lado del oeste, Thunder y Spurs hicieron lo propio en lo que fue victoria de los de San Antonio 111-109 en la vuelta de Wembanyama tras un mes lesionado, donde anotó 22 puntos claves para el triunfo. Y mañana martes será la gran final entre los Knicks y los Spurs. Cerramos la actividad con los duelos dominicales, donde tenemos otra triple escena de Jalen Johnson en el triunfo 120-117 de los Hawks a los Sixers de 12-10-12 y 48 puntos con 12 triples de Stephen Curry, que no alcanzaron la derrota 136-131 de los Warriors sobre los Blazers, donde destacaron Jeremy Grant y Jadon Sharp con 35 puntos cada uno. Ya en su momento, repasamos la Fórmula 3 que finalizó en Monza con la consagración del brasileño Rafael Cámara. Ahora nos abocamos a lo que terminó el fin de semana pasado. Empezamos hablando de lo que fue la Fórmula 2, donde el italiano Leonardo Fornaroli se hizo con el título con 211 puntos sobre el estadounidense Jack Crawford, que llegó a 175, y cerca se quedó con el neerlandés Richard Berger con 170 cerrando el top 3 del campeonato. El único graduado a la Fórmula 1 fue el británico Arvid Lindblad, que terminó sexto. Y repasando los latinoamericanos presentes a la categoría, tenemos, como mencionábamos el fin de semana anterior, al paraguayo Joshua Duersen como el mejor clasificado, que finalizó en noveno lugar del campeonato, logrando 2 victorias y 8 podios. Luego al colombiano Sebastián Montoya, hijo del ex piloto Juan Pablo, que culminó en 12ª posición a tan solo 14 puntos del top 10 y sumando 3 podios a la temporada. Y finalmente el mexicano Rafael Villagómez, que cierra con un 14º puesto y 2 podios a lo largo del año. Para el año que viene, por el momento, tendremos 6 representantes latinos. En el equipo invicta, el campeón de F3, Rafael Cámara y Joshua Duersen, Sebastián Montoya, que sigue con Prema, y 3 debutantes, el mexicano Noel León, el brasileño Emerson Fittipaldi Jr., el hijo del mítico piloto, y también el argentino Nicolás Barrone. Pasando a la Fórmula 1, tuvimos el campeonato de Lando Norris, que por tan solo 2 puntos superó a Max Verstappen y le quitó la corona de campeón. El tercero fue Oscar Piastri, cerrando el top 5, George Russell con el Mercedes y Charles Leclerc con Ferrari. El brasileño Gabriel Bortoleto, quien pudo sumar en 5 carreras con Sauber, finalizó 19º, y 20º el argentino Franco Colapinto, que se unió ya comenzada la temporada a la grilla, finalizó sin puntuar en el 20º lugar del campeonato. Para la temporada siguiente se suma el brasileño y el argentino, el retorno del mexicano Sergio Checo Pérez con el nuevo equipo de la parrilla Cadillac. Pasamos al mundo de la NFL y retornamos en el tiempo al lunes pasado, donde en un partidazo los Chargers y los Eagles se enfrentaron a lo que fue victoria en tiempo extra del equipo de Los Ángeles 22-19, para que hasta ese momento lideraran el wildcard de la americana. Pasando a la semana 15, el jueves los Falcons de visita le ganaron 29-28 a los Buccaneers con gol de campo en el último segundo, y los privan de liderar su división por el momento. En la jornada del domingo tenemos los siguientes duelos. Los Chargers superaron 16-13 a los Chiefs, que le van diciendo adiós a la postemporada, además de confirmar la lesión de ligamentos cruzados de Patrick Mahomes, que se despide de la temporada. Los Eagles vapulearon 31-0 a los Raiders. En otra goleada, los Jaguars por 48-20 se deshicieron de los Jets para seguir dominando el sur de la americana, con 5 pases de touchdown de Trevor Lawrence y 1 por tierra, convertido por su autoría, seguido de cerca por los Texans, que por 40-20 fueron más que los Cardinals, y un juego atrás de los de Houston. Los Colts, que en la vuelta de retiro tras 5 años de Philip Rivers casi lo gana, pero por poco no fue así. Derrota 18-16 ante los Seahawks, que lo ganaron a base de 6 goles de campo en 6 lanzamientos de Jason Myers. Los Bears, sin atenuantes, le ganaron 31-3 a los Browns para liderar el norte de la Nacional sobre los Packers, que perdieron 34-26 contra los Broncos, que se convierten en los únicos líderes de la americana, ya que los Bills bajaron a los Patriots 35-31 y la cima de la americana queda a mano del equipo de Denver. Los Panthers perdieron con los Saints 20-17 y pese a que igualan en juegos con los Bucks, ceden el liderato del sur de la Nacional. Los 49ers se acomodan en el wildcard de la misma conferencia al ganarle 37-24 a los Titans, y los que lideran dicha conferencia son los Ángeles Rams, que superaron 41-34 a los Lions y ya tienen acceso garantizado a la postemporada, al igual que los Broncos. En el Sunday Night Football, los Vikings obtuvieron una victoria frente a los Cowboys 34-26, y hoy se cierra la semana con el Monday Night Football entre los Steelers y los Dolphins. Repasamos lo acontecido en esta última semana del Mundial, en la cual Argentina finalizó el main round.
el lunes pasado y su puesto final fue el 22. El martes Brasil jugó su duelo de cuarto de final ante Alemania, donde perdió 30-23 y finalizó en sexta posición. El miércoles Paraguay enfrentó a Egipto por el puesto 27 y le ganó 30-28, y Uruguay enfrentó a Cuba por el puesto 29 y le ganó 33-26 para una vez más romper el récord de más goles anotados en un partido y por primera vez ganar 2 cotejos en una Copa del Mundo, cerrando con actuación estelar de Paula Isman una vez más con 7 goles y 7 asistencias. Culminando, tuvimos el viernes la semis entre Francia y Alemania, que ganó uno de los locales 29-23 y el otro dueño de casa, Países Bajos, no pudo con Noruega, que la superó 35-25. El domingo la gran final fue entre germanas y noruegas y el nuevo campeón del mundo es el seleccionado nórdico, que se impuso 23-20 a las teutonas y logra la triple corona, ya que actualmente son campeonas olímpicas de Europa y del mundo, todo al mismo tiempo. Con esto finalizamos una edición especial, la número 20 del podcast, y se nos va acercando fin de año, pero acá no vamos a tener pausa, nos volveremos a ver en 7 días con más y mejores noticias del mundo de los deportes. Muchas gracias.